La presente temática está dirigido a estudiantes de primero de secundaria y lleva como título Bases orgánicas que nos permiten pensar, sentir, soñar y otros. Para empezar, es importante mencionar que cuando los psicólogos queremos explicar el comportamiento de los seres humanos, es decir, por qué pensamos, por qué nos enamoramos, por qué nos enojamos, por qué soñamos, entre otras actividades más que realiza el ser humano, lo explicaremos a partir de dos factores muy importantes. Estos son el factor biológico y el factor social. Estos factores conjugados generan la conducta. Es así que dentro del factor biológico del comportamiento está el sistema nervioso y el sistema endocrino. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hablar concretamente del sistema nervioso. Es así que el sistema nervioso, como cualquier otro sistema del cuerpo humano, por ejemplo, como el circulatorio, el respiratorio, tienen células. Pero la diferencia con el sistema nervioso es que su célula básica es la neurona. Conozcamos qué es la neurona y qué función cumple. La neurona es un tipo de célula que representa la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Su función consiste en transmitir información a través de impulsos nerviosos por medio del proceso de la sinapsis, desde un lugar del cuerpo hacia otro, como estamos viendo en imágenes. Estos impulsos nerviosos son impulsos químicos y eléctricos. A propósito de las neuronas, conozcamos qué son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de la sinapsis. Pero, ¿qué es en realidad la sinapsis? La sinapsis es el paso del impulso nervioso desde una célula nerviosa a otra. Este proceso comunicativo entre neuronas, como vemos en imágenes, comienza con una descarga químico-eléctrica en la membrana de la célula emisora presináptica. Cuando dicho impulso nervioso llega al extremo del axón, la neurona segrega una sustancia que se aloja en el espacio sináptico entre esta neurona transmisora y la neurona receptora postsináptica. A su vez, este neurotransmisor es el encargado de excitar a otra neurona. En otras palabras, es importante también mencionar que los neurotransmisores son mensajeros químicos que utilizan las células nerviosas para comunicarse entre sí. A continuación, pasemos a conocer los neurotransmisores más importantes. Empecemos. Acetilcolina. La acetilcolina se encarga del proceso de la memoria, regulación de niveles de vigilancia, interviene en el proceso de la digestión. Glutamato. El glutamato interviene en el procesamiento del aprendizaje y la formación de la memoria. Serotonina. Regula el estado de ánimo, ansiedad, emociones y deseos. Dopamina. Se encarga de las emociones, regulación del control motor, comportamiento, motivación, recompensa, producción de leche, de sueño, de humor, atención y aprendizaje. Endorfina. Las endorfinas son consideradas neurotransmisores de la felicidad porque son las que permiten a las personas disfrutar de la vida.
sentirse deleitados por muchas cosas y resurgir con facilidad de las crisis personales sin demasiadas cicatrices emocionales. Sus principales funciones son promover la calma, crear un estado de bienestar, mejora el humor, reduce el dolor, retrasa el proceso de envejecimiento, potencia las funciones del sistema inmunitario, reduce la presión sanguínea y contrarresta los niveles de adrenalina asociados a la ansiedad. Finalmente, tenemos a la noradrenalina, que es pariente de la adrenalina. Esta hormona está implicada en distintas funciones del cerebro y se relaciona con la motivación, la ira o el placer sexual. El desajuste de noradrenalina en nuestro cerebro se asocia a la depresión y a la ansiedad. Por otro lado, la noradrenalina aumenta los niveles de energía en las personas. Veamos de manera mucho más gráfica los neurotransmisores. En pantalla tenemos a los neurotransmisores más conocidos: dopamina, serotonina y oxitocina. La dopamina es considerada como la hormona del placer. La serotonina es conocida como la hormona de la felicidad. Y la oxitocina es conocida como la hormona del amor. Muy bien. Por ejemplo, cuando en nuestro cerebro existe un nivel bajo en oxitocina y serotonina, puede provocarnos depresión. En otro caso, cuando la oxitocina y la serotonina están también en niveles bajos, puede provocarnos a los seres humanos ansiedad. Sin embargo, si tenemos la serotonina en un nivel considerable, puede influir en una emoción tan importante como es la felicidad. Ahora, cuando la dopamina, serotonina y oxitocina están en un mismo nivel, podemos sentirnos enamorados de la vida, de las personas, etc. Hablemos un poco más sobre estos tres neurotransmisores. Empecemos con la dopamina. La dopamina en niveles bajos puede causar conductas adictivas, por ejemplo, sexo promiscuo, el gasto excesivo, que se encuentran en muchas personas con diagnóstico de trastorno bipolar. Ahora, también puede afectar, ¿no?, en una enfermedad que conocemos como la enfermedad de Parkinson, la cual implica temblores corporales incontrolables. Sin embargo, cuando las cantidades son excesivas, cuando tenemos excesiva dopamina en nuestro cerebro, puede provocar la esquizofrenia. Ahora pasemos a la serotonina. La serotonina en niveles bajos puede conducirnos a estados de ánimo inestables, como insomnio, y también puede provocar ansias de comer en exceso. La poca serotonina lleva a la depresión, problemas con el control de la ira, el desorden obsesivo compulsivo y en el peor de los casos puede llevarnos al suicidio. Ahora bien, conozcamos un poco más de esta hormona, como es la oxitocina, considerada la hormona del amor. En realidad, la oxitocina es una hormona que se encarga de provocar las contracciones del útero necesarias para que el bebé se desplace
a través del canal del parto y pueda salir al exterior. Y para que el cuello del útero se dilate y permita el paso del bebé. Pero por otro lado también es considerada, como ya les había indicado, la hormona del amor. ¿Qué sucede cuando hay un nivel bajo de oxitocina en nuestro cerebro? Por ejemplo, la falta de oxitocina, ¿no? Podría provocar predisposición de la persona a la depresión o a la falta de empatía, además de afectar en sus relaciones sociales. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando existe un exceso de oxitocina en nuestro cerebro? Sucede que podría desinhibirnos o podría causar una especie de limitación en nuestra sensación del miedo. Todos sabemos que el miedo es una emoción que puede alertarnos de los peligros, de los riesgos, ¿no?, que estamos a punto de sufrir. Y en este caso, un exceso de oxitocina podría limitar esa sensación del miedo, ¿no? Entonces, por tanto, un exceso de oxitocina continuo en nuestro cerebro podría convertir a las personas en personas inestables, gruñonas, enojonas, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí habríamos explicado lo que son los neurotransmisores. A continuación, veamos los alimentos que producen neurotransmisores. Por ejemplo, alimentos ricos en serotonina tenemos al huevo, carne magra, pescado azul, aguacate, chocolate, ciruela, nueces, avenas, cereales, soya, cacahuates, legumbres. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una deficiencia de serotonina en nuestro cerebro? Puede provocarnos, como ya lo habíamos visto en las imágenes anteriores, depresión, migraña, falta de aire. La acetilcolina. Este tipo de neurotransmisor, ¿no?, cuando tenemos en un nivel aceptable y equilibrado en nuestro cerebro, puede ayudarnos a mejorar la atención, el aprendizaje y la memoria. ¿En qué alimentos encontramos acetilcolina? Lo encontramos, por ejemplo, en la yema del huevo, el pescado, la carne, los derivados de la soya, las aves, los cacahuates, las nueces y la espinaca. Cuando existe un nivel bajo de acetilcolina en nuestro cerebro, puede provocarnos deseos de consumir grasa, o tener la boca seca, o quizás senilidad. Pasemos a conocer los alimentos ricos en dopamina. Por ejemplo, tenemos a la banana, a las carnes, pescado, leche, almendras, habas, huevos, remolachas, porotos de soya y granos. ¿Qué sucede cuando existe deficiencia de dopamina en nuestro cerebro? Por ejemplo, puede provocarnos fatiga, mareos y adicción. Finalmente, conozcamos los alimentos ricos en noradrenalina. Por ejemplo, tenemos las carnes de aves, pescados, leguminosas, huevo, leche, patatas, semillas de girasol, arroz, carnes. ¿Qué es lo que sucede cuando existe deficiencia de noradrenalina en nuestro cerebro? Sucede que podría provocarnos distracción, fatiga y depresión. Muy bien, hasta acá la primera parte de la temática de bases orgánicas que nos permiten pensar, sentir, soñar, entre otros. La próxima clase veremos la segunda parte donde tocaremos sistema nervioso central y sistema nervioso periférico.
Muy bien, gracias por su atención.